Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Espacio de Formación Permanente del Grupo de Investigación Somos Palabra, Formación y Contextos. Ya vamos entonces a comenzar como la conversación, digamos, con la segunda línea temática, más bien línea de formación del semillero del grupo de investigación, con la profesora Nancy. Hemos terminado ya pues como 4 sesiones donde hemos conversado sobre los intereses, las experiencias, los posicionamientos, pero también las inquietudes de la línea de enseñanza de la lengua y la literatura. Y pues vamos a hacer un trabajo similar, digamos, en términos de la apertura y de la sinceridad con que queremos contarle qué es lo que hacemos, pero en torno a esta nueva línea de la que nos va a hablar la profesora Nancy en la tarde de hoy. Yo quisiera entonces presentar a la profesora Nancy y de esta siguiente manera. Cuando la profe Nancy decidió ser maestra, pensó que lo sería de algo que pudiera no solo contemplar o apreciar, sino también hacer, oficiar, crear y recrear. Y si bien no tuvo una niñez atestada de libros, bien recuerda a su mamá dibujando y pintando murales en su casa, sin técnica alguna, sin ningún certificado de estudio sobre perspectiva o proporción humana, armada de herramientas improvisadas y de la emoción de marcar su propio espacio, de imprimirse en él. La niña de ese entonces miraba y remiraba aquellas imágenes y siempre encontraba cosas nuevas. Soñaba que eran las mujeres de muslos gruesos y cabelleras abundantes de esos murales. Se inventaba historias que iban cambiando en ese ir creciendo e ir mirando las huellas del tiempo y las humedades de la pared, en observar esas imágenes desgastadas antes de salir o luego de entrar a la casa, en volver a mirarlas y saber algo nuevo sobre ellas, en la medida en que iba sabiendo cosas del mundo. Es esa niña, en el cuerpo de una maestra de 43 años, la que hoy nos comparte esta charla que tiene un poco de sus divagaciones en torno a la línea de arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos, y mucho del aliento de aquellas primeras imágenes. Entonces, quiero dar la bienvenida a la profesora Nancy Ortiz a su charla que tiene un nombre además bellísimo, que es Capturar el aliento, tensiones entre ciencia, arte y literatura en la investigación educativa. Y bueno, pues yo estoy muy contento porque vamos a continuar estas conversaciones ya con nuestra segunda línea del grupo. Muy contento también de presentar a Nancy. Además, bellísima esta imagen que nos da de la niña viendo a su mamá pintar y cómo eso, como hemos visto en otros encuentros del grupo, como esas experiencias cotidianas, primarias, de la infancia en muchos casos, han resultado determinantes para impulsar nuestra perspectiva de la educación, de la investigación, de la lectura literaria. Nancy, bienvenida, qué bueno tenerte por aquí. Y bueno, tenés la palabra. Bueno, hoy traigo una presentación que tiene de todo un poquito. Traje texto porque para mí es muy importante tener como un polo a tierra, porque cuando empiezo a conversar a veces como que pierdo la noción del tiempo y me quedo sentada en la palabra. Entonces traje texto como para que me aterrice un poco también. Entonces tendremos algunos momentos en donde haré una lectura comentada, pero también pues hemos traído hoy imágenes que nos van a permitir también acercarnos a esa relación o a esas tensiones, más bien como lo hemos planteado, entre ciencia, arte, literatura en la investigación educativa. Bueno, con esta charla con la que inauguramos el proceso de formación con la línea de arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos, pretendo generar una reflexión precisamente acerca de las tensiones presentes en la academia actual, una academia que se encuentra todavía muy signada bajo la episteme moderna,
en una academia actual también que tiene una tendencia tecnocientífica. Ahorita vamos a conversar un poco acerca de eso. Y pues la emergencia de formas de comprensión de la realidad educativa desde un espacio fronterizo en el que se entrecruzan conocimiento disciplinar, pensamiento narrativo, imagen y metáfora. El título de esta presentación está inspirado en una exposición fotográfica de un fotógrafo que enseguida les voy a presentar, que se llama Jesús Atienza, y que precisamente tiene este título, Capturar el aliento. Estamos en la página 2. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, pues la propuesta entonces gira en torno a una imagen, que es también una imagen, por supuesto, la imagen de la atención. La propuesta entonces no es dar aquí una respuesta afirmativa o negativa, ni oponer ciencia con arte, ni oponer ciencia a literatura, ni decir que entonces ya la investigación educativa no debe girar en torno a, a, a ciertos elementos epistemológicos como la separación del sujeto del objeto por medio de un método, ¿cierto? Y que ahora pues la nueva manera de investigar en educación pues está solamente supeditada a la literatura o al arte, no. Lo queremos plantear en esta dinámica de las tensiones en donde no se resuelve. Claro, eso puede sonar un poco polémico porque hemos recibido una formación educativa, una formación en la que pues la lógica binaria mutuamente excluyente pues es la que ha de alguna manera servido también como de discurso fundante, o se responde sí o se responde no, o algo es blanco o es negro, o se es mujer o se es hombre, o se es adulto o se es niño, y en estos días en una clase pensábamos también en por qué la palabra del adolescente, el que adolece, ¿cierto? El que le duele, precisamente porque está en medio de una dicotomía. Y nos reíamos un poquito todos acordándonos, o algunos pues están muy jóvenes en este momento viviendo eso de que para los papás y para las mamás somos niños cuando les conviene y somos adultos también cuando les conviene, ¿cierto? Para organizar el cuarto, para ser responsable en la casa, en fin, usted ya es muy grande, usted ya está muy grande, ya asuma su responsabilidad, pero digamos a la hora de salir y llegar tarde, qué sé yo, no sé, todavía es un niño. Entonces estamos en una cultura, y también la academia pues no es ajena a eso, en donde hay unos opuestos y pues siempre hay que resolverse por uno de los dos opuestos. Bueno, desde la dinámica analógica de las tensiones, hay un camino que es más bien aporético en el sentido en el que para la lógica puede resultar contradictorio, pero para el arte y para la literatura esto es posible, ¿cierto? O sea, es posible ser sujeto, ser persona y ser un insecto a la vez, ¿cierto? Kafka nos probó que eso es posible, por ejemplo. Y pues desde esa óptica de no resolver la tensión, sino de mantenerla precisamente porque allí encontramos el pensamiento, pues desde allí es que queremos plantear. Ciencia, pues entendiendo una ciencia que no podemos desconocer, que no podemos ignorar, aunque ha habido deconstrucciones, ha habido críticas decoloniales, ha habido críticas feministas a esta idea de ciencia tan basada en la episteme moderna, tan basada en una racionalidad instrumental, tan vinculada también con los discursos tecnocráticos, pues no podemos ignorar que esa ciencia de alguna manera sigue rigiendo muchos de los dispositivos con los que pensamos en la academia. Entonces ahí empieza la tensión, porque podemos tener otras posturas acerca de lo que concebimos como ciencia, y esta palabra aquí, concepción, a mí me parece muy bella porque precisamente eso es, o sea, concebir algo es dar a luz una imagen acerca de ese algo. Y pues en este caso, la manera en que concebimos la ciencia puede ser muy plural, puede ser muy abierta, podemos plantear que hay un discurso oficial que particularmente en la Universidad de Antioquia se postula como diverso en términos epistémicos y en términos temáticos y metodológicos. No obstante, los dispositivos con los que se regula la actividad investigativa en la universidad siguen respondiendo a una idea
muy unitaria acerca de ciencia y que tiene unas coordenadas pues históricas concretas. Allí hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con un positivismo lógico que precisamente pone a la lógica allí como en ese punto de discurso fundante. Bueno, arte y literatura, entendiendo, ahorita lo vamos a ver un poquito más, de manera más amplia también, por lo que hemos construido en esta línea de investigación mis compañeras y yo, que ahorita tal vez haya momento para presentarlas, para mencionar sus nombres, porque vamos a estar junto con ellas durante todos estos 4 martes siguientes. Y con este equipo de trabajo y estas compañeras, y un compañero, porque hay un hombre, pues hemos también planteado una concepción, una posición ética y estética, pero además política acerca del arte y la literatura. No como un divertimento, no como esa imagen también pues burguesa del arte como mercancía, sino una en la que la literatura y el arte dicen sobre el mundo. Y esto pues también está muy basado en la hermenéutica analógica de Paul Ricoeur, que plantea que, pues, refiriéndose a las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, que la función poética no anula la referencial, ¿cierto? ¿De qué habla el arte si no es del mundo? Lo que pasa es que lo habla de una manera distinta a la que el discurso lógico lo habla, ¿cierto? Pero, pues, en últimas, habla del mundo y tiene que ver con el mundo y se convierte en un vehículo de saber y de verdad acerca del mundo. Y finalmente con la investigación educativa, pues más que, como les dije al inicio, dar respuestas taxativas, pues lo que queremos es plantear algunas preguntas. Bueno, ¿quiénes, antes de hablar de los objetos, de los métodos que estarían en esta línea de investigación, que voy a repetir muchas veces el nombre, arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos, antes de preguntarnos por los objetos, por los métodos que utilizamos, pues nosotros queremos más bien partir acerca de unas preguntas que tienen más que ver con un carácter ético. ¿Quiénes y para qué investigan en educación? ¿Cierto? ¿Para qué investigamos en educación? Para que nuestros grupos de conciencias tengan un mejor escalafón, ¿cierto? O para qué? Para que la universidad pues esté en el ranking de las mejores universidades, para llenar, ¿cierto? El repositorio de la universidad, de la facultad, con muchos artículos especializados, científicos, o si acaso investigamos para que algo se transforme en la cotidianidad, en la realidad educativa y por supuesto en la práctica de nosotros las maestras y los maestros. Desde cuáles etos investigamos, quiénes investigan, quiénes tienen digamos, la autoridad para hablar acerca del universo educativo y pues quienes en efecto son esos sujetos de la investigación educativa. Bueno, hoy quise traer 2 invitados a esta presentación. El primero de ellos es, como les dije hace un momento, Jesús Atienza. Él es un fotógrafo mexicano. Dice en una reseña que Nieto escribe a propósito de su obra que él es de profesión fotógrafo, pero que de corazón es titiritero. Y pues resulta que Jesús Atienza, que nació en Guadalajara en 1956, pues ha dedicado gran parte de su vida a fotografiar títeres y marionetas. Pero pues lo ha hecho también desde una perspectiva política, porque pues ha estado desde hace muchos años en un proyecto muy grande que se llama Títeres por la Paz, que implica llevar títeres, funciones de marionetas a lugares que están, digamos, en un punto de conflicto. Es una obra muy bella, la de Títeres por la Paz, porque implica eso, llevar arte a lugares de conflicto, por supuesto para adultos, para jóvenes, pero principalmente para niños y niñas. Y pues todo este proceso ha dado lugar a una obra, pues que recomiendo, o sea, pues sirva este espacio también para hacerlo, que se llama Cuaderno de Viaje, en donde narran palabras y en imágenes las vivencias de los titireteros en 3 expediciones a campos de refugiados en la ex Yugoslavia en 1993 y 1995, y pues en el campo de Tinstov
en el Sahara en 1996. Entonces este es el primer invitado. Vamos a ver a lo largo de la presentación varias fotografías de Atienza, principalmente la que tuvo lugar en 2015 en Barcelona y que lleva como título Capturar el aliento. La otra invitada es, podemos pasar la diapositiva, es Beatriz Martín Vidal. Ella es una española que nació en Valladolid en 1973. Es, digamos, que llegó a mis manos por esta obra. No sé si la están viendo, si se puede ver acá. ¿Se alcanza a ver? Un poco, un poco. Sí, bueno, ahorita pues lo voy a mostrar un poquito más. Permítanme. Este es un libro álbum basado en pues, el cuento de hadas tradicional de Hansel y Gretel, pues que fue inicialmente recogido y escrito, que hace parte de la cultura popular, pero los hermanos Grimm pudieron pues recoger y publicar, y pues es una traducción directa de esa versión en alemán. Y aquí conocí pues a esta ilustradora que se llama Beatriz Martín Vidal, y que pues durante mucho tiempo estuvo trabajando como ilustradora, pero que ahora tiene pues también sus propios proyectos de libro álbum. Ha publicado pues en el 2016 Tule Caperuza, en 2016 también Enigmas, en 2017 Querida Tía Ágata, Pájaro en 2017, y en el 2018 El truco más asombroso del mundo. Ella dice, pues en una entrevista que le hacen en 2011, necesito saber cuál es la historia que van a contar las imágenes y cómo esta historia visual se va a articular con el texto, de modo que el resultado final sea algo que ni el texto ni las imágenes hubieran podido contar por separado. Bueno, ahorita les vamos a dar pues, más de esta artista. Y por supuesto vamos a trabajar también a partir de esa ilustración tan bella que hace en este libro de la editorial Anaya, de Hansel y Gretel en 2014. Adelante. Bueno, ¿por qué partimos de la ficción? ¿Por qué partimos del arte? ¿Por qué partimos de la literatura para hablar de investigación educativa? Pues acá en esta cita de Bermejo, pues creo que se condensa en gran medida lo que desde la línea de investigación y en general el grupo de investigación Somos Palabra, pues llevamos varios años intentando escribir, intentando articular, intentando también contrastar y triangular con las experiencias que hemos tenido a nivel de investigación, de extensión, pero sobre todo de docencia. Y Bermejo dice, entonces, si la ficción trata de algo, no puede ser de algo que no sea factual. Ficción y no ficción no se diferencian por tratar de cosas reales e irreales respectivamente, sino por tratar de modo diferente sobre cosas reales. Cuando hablábamos ahorita de esa concepción de ciencia desde esta episteme moderna, y mencionábamos también pues como ese hito histórico entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues podemos de alguna manera ubicar allí un punto de quiebre en donde se intentó, o más que intentarse, hubo muchas condiciones de posibilidad que hicieron que en este momento determinado se separara el discurso científico del discurso literario. Antes de el ascenso de esta episteme moderna, en donde la lógica es el saber fundante, antes de esto, pues no era importante o no parecía ni siquiera necesario separar el discurso de la ciencia del discurso del arte. Pero vamos a ver pues también qué condiciones posibilitaron que esto se produjera en este hito pues también epistémico. Adelante. Bueno, aquí también traemos una cita de la profesora Rudángela Ortiz Nieves,
que estuvo acompañando a las personas en el primer módulo del semillero de investigación. Y pues precisamente en una publicación de 2018 ella nos dice: la comprensión de la literatura como acontecimiento estético hecho literatura. O sea, comprendemos la literatura como un acontecimiento estético hecho de escritura, ¿cierto? En la medida en que designa, dice la vida, nombra el mundo mediante la escritura. Nuestra certeza se desmorona, se agita, entra en cuestión al toparse con ella. Entonces hay una relación entre la literatura y las verdades adquiridas, las verdades que en algún momento determinado concebimos como inamovibles o como incuestionables, y pues precisamente lo que la literatura viene a hacer es a sacudir esa mirada que de algún modo se va cristalizando y se va petrificando, y que deriva en verdades absolutas que no pueden cuestionarse, y en esa medida pues deja que el pensamiento también se cristalice y también se petrifique. Adelante. Tengo que estar muy pendiente del tiempo. Bueno, entonces no partimos, como les dije desde el inicio, de una concepción de los textos literarios como dispositivos de deleite o de entretenimiento, o de, bueno, ya después de trabajar arduamente, vamos a disfrutar y a deleitarnos con el placer de la lectura y ya, sino que la concebimos pues como un dispositivo que habla de la realidad, y como lo veíamos en la anterior cita de la profesora Ruth Ortiz, pues también pone a tambalear nuestras verdades pues como más admitidas. Si nosotros imaginásemos, o si más que imaginar, perpetuáramos esta imagen o esta concepción de la literatura como algo que está opuesto a la realidad, que no dice sobre la realidad, sino que es ficción en un sentido de mentira, ficción en un sentido de desvarío, de huida de la realidad, pues con Riquer estaríamos, lo dice Riquer en el primer tomo de Tiempo y Narración, esto refrendaría el prejuicio de que solo es real el dato que puede observarse empíricamente y describirse científicamente. Y por otra parte, ¿cierto?, se encierra la literatura en un mundo en sí y se rompe la punta subversiva que lanza contra el orden moral y social. Esto es una de las partes, pues, digamos, más contundentes del discurso de Paul Ricoeur, que suele ser, pues, tener un discurso muy erudito, en una búsqueda, pues, también como de todos los argumentos, de todas las fuentes, y pues acá encuentra uno esta expresión acerca de la literatura como una punta subversiva que se lanza contra el orden moral y social. Bueno, adelante. Hayden White también nos plantea, Hayden White, el historiador. Hay un texto que recomendamos también bastante de él que se llama La historia como artefacto literario, y pues en este texto nos habla de la ficcionalización de la historia y dice, eso no tiene por qué ser una ofensa para la historia. Pues si concebimos o asumimos que la literatura no nos enseña nada acerca de la realidad, pues entonces sí, puede resultar ofensivo que hablemos de la ficcionalización de la historia. Pero si asumimos con Ricoeur que en efecto hay no solo en la literatura, sino en el arte en general, una voluntad y una cantidad de efectos que agrietan las verdades establecidas, pues entonces podemos también empezar no a borrar las fronteras, pero sí un poco hacer algo que en la hermenéutica Gadamer llamó fusión de horizontes, y a entender que es posible mantener la tensión entre ciencia y arte como móviles del pensamiento. Adelante. Hay también un sociólogo, pues este recorrido lo estamos haciendo como por diferentes también autores de las ciencias humanas y sociales, para que entendamos que esto no es algo tampoco nuevo en el campo educativo, que
que no estamos proponiendo como una mirada absolutamente esnovista, sino que la pedagogía y las ciencias de la educación, que hacen parte también pues como de ese gran campo de lo humanístico y de las ciencias humanas y sociales, pues no puede ser ajena también a estas preguntas que vienen haciéndose estos científicos también, ¿cierto? Porque científicos y humanistas que pues si bien no tienen los mismos métodos empírico-analíticos o hipotético-deductivos que puede uno, digamos, ver hegemónicamente en las ciencias exactas, pues eso no quiere decir que no estén produciendo verdad, que no estén produciendo saber y que por lo tanto pues no estén también haciendo ciencia. Este autor pues es un sociólogo norteamericano, se llama Robert Nisbet, y esta cita sí la quiero leer porque me parece también pues que creo que es muy dilucidadora, bueno, no sé si me acabo de inventar esa palabra, pero sí es como nos muestra, nos ilumina bastante pues acerca de estas tensiones que hoy queremos problematizar. Dice Robert Nisbet: los grandes sociólogos jamás dejaron de ser filósofos morales y jamás dejaron de ser artistas. Es importante tener presente, aunque solo sea como profilaxis contra un cientificismo vulgar, que ninguna de las ideas que nos interesan, ideas que siguen siendo, repito, centrales en el pensamiento sociológico contemporáneo, surgió como consecuencia de lo que hoy nos complace llamar razonamiento para la resolución de problemas. Cada una de ellas es, sin excepciones, resultado de procesos de pensamiento, imaginación, visión, intuición, que tienen tanta relación con el artista como con el investigador científico. Bueno, creo que la cita por sí sola ya lo dice todo. Adelante. Bueno, entonces hay tres partes, o más que tres partes, como tres imágenes, ideas, enunciados de los que queremos partir para seguir pues, desarrollando esta problematización de las tensiones entre ciencia, arte y literatura en la investigación educativa. Y la primera de ellas es, bueno, partamos o pongámonos de acuerdo en algo y partamos de ello, y es que el maestro sabe, ¿cierto? El maestro, así no haya hecho un posgrado, así no esté en una red de investigadores, aunque maravilloso pues sí puede hacer todas esas cosas, pero independientemente de eso, el maestro sabe. Y sabe porque está allí en donde acontece el universo educativo. Y aquí volvemos a la pregunta inicial de quién hace la investigación en educación. ¿Quién hace la investigación educativa? ¿Cierto? Y aquí también hay un tema político. Hay autores, autoras, en particular, pues algunas son citadas bastante en nuestra facultad, que dicen que no, que en efecto los maestros no pueden investigar porque pues si a fuerza de lidias el tiempo les da para enseñar, pues que a qué horas van a investigar, ¿cierto? También pues porque volvemos al punto de lo que implica en un país como este una política de ciencia, tecnología e innovación, desde un modelo competitivo, desde un modelo que implica, ¿cierto?, una producción competitiva de papers, de artículos científicos, y bueno, y si esa es la concepción que tenemos de investigación y de ciencia, pues yo estoy de acuerdo con esos autores y esas autoras. No, el maestro ya tiene suficientes piedras en el bolso, pues no le metamos una más, ¿cierto? O un sombrero que lo adorne, porque entonces tiene que ser maestro investigador. No, si es desde esa concepción de ciencia, entonces estamos de acuerdo, no. El maestro, tal como funciona nuestro sistema educativo en Colombia y en Latinoamérica y en muchas partes pues también del mundo, pues no puede investigar. Pero otra cosa es que asumamos o que acordemos pues también por nuestra experiencia misma que el maestro, que la maestra sabe, tiene un saber pedagógico y lo tiene porque ha aguzado sus sentidos allí en la cotidianidad y también en las fugas de la cotidianidad de la institución educativa o del espacio educativo, así no sea escolar, porque a
ha visto cómo acontecen verdades ante sus ojos y su práctica además está nutrida de eso que ve que acontece y sin que se lo proponga o sin que lo publique en una revista indexada, ahí hay un saber tejiéndose. Bueno, esa es la primera parte y me adelanté pues ya como a lo que iba a decir, pero ahí nos vamos dando cuenta también cómo opera el pensamiento narrativo, sin planes, o sea, todo va aconteciendo. La segunda parte, o más que parte, el segundo enunciado del que también proponemos partir es, a ver, vamos a tener a entrar en acuerdo en la cosa, o como diría Gadamer, vamos a conversar, pero partamos de la idea de que lo que concebimos como realidad no es una cosa estática, no está quieta, no está, digamos, eh, quietecita mientras que yo voy y publico el artículo, ¿cierto? Para que en verdad lo que escribí en el artículo sí coincida con lo que está pasando. No, la realidad no te espera, la realidad sigue en movimiento y eso pues lo vamos a ver en esta parte y pues también hay algunos referentes allí teóricos y estéticos, por supuesto. Vamos a leer un microcuento de Augusto Monterroso que dice de una manera magistral pues lo que otros autores en antropología o en otros campos de la ciencia también han dicho. Y la tercera parte que tiene que ver precisamente con el título de la charla y con la presentación, eh, con la muestra de fotografías de Jesús Atienza en Barcelona, capturar el aliento. Ahorita vamos a ver un poco también pues como el por qué traer esa muestra fotográfica a esta charla, a esta conversa. Adelante. Bueno, entonces el maestro sabe, ya me adelanté ahorita pues como a todo lo que, lo que les iba a contar en esta parte, pero podemos avanzar. Dale. Bueno, muy bien. Hay un autor, yo creo que varios de ustedes lo conocen, muchos tal vez, porque es un profesor contemporáneo, es el profesor Oscar Saldarriaga, de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y pues él está planteando en diferentes textos, pero pues aquí citamos un texto publicado en la revista Nómadas, esto pues que dice esta cita. Dice, al saber pedagógico le toca recoger la antorcha de la experiencia allí donde la escuela nos la dejó atada a la ciencia. La pedagogía puede hoy dejar de ser subalterna de las formas de la ciencia y la tecnología y retomar su tradición fundadora que la unía al arte y a la artesanía. Gracias a ello existe la posibilidad de que la escuela de las ciencias, al abrirse a las culturas, pueda liberarse de las tiranías teoría y práctica, conocimiento, representación y ciencia-experiencia. Ello empieza por absolver la culpabilización epistemológica que la ciencia ha acumulado sobre las espaldas de los maestros, dejando hablar las culturas de los propios profes, que habían sido expulsadas de la escuela con tanto o mayor minucia que las de sus propios estudiantes. Muy interesante esta cita porque precisamente está poniendo en tensión de qué manera la episteme moderna no solo ha estado como de una manera hegemónica en el discurso acerca de la ciencia y la investigación, sino también en el discurso pedagógico. El mismo debate que todos vemos en los primeros semestres del pregrado de las licenciaturas, si la pedagogía es ciencia, si la pedagogía es disciplina, pues tiene que ver precisamente con eso que sucede en la episteme moderna, que el discurso validado para decir la verdad la ciencia, por lo tanto, pues cualquier saber acerca del humano querrá tener ese estatus de ciencia, porque de lo contrario será relegado a un campo manual, a un campo artesanal, a un campo artístico en donde no hay poder para decir verdad, no se produce conocimiento. Entonces, entendemos de qué manera también la pedagogía pues se planteó a sí misma en esa carrera moderna
y que por supuesto uno entiende todos los elementos pues necesarios también de la modernidad en términos epistémicos, pues hablando en términos epistémicos, porque pues hay una reacción acerca de pensamientos pues que no tenían como propósito pues el pensamiento, ¿cierto? Que los sujetos llegasen a conclusiones a partir de sus propias capacidades para razonar, para pensar, pues es la reacción también a un pensamiento mágico, en donde pues las cosas suceden, pues porque era pues digamos de alguna manera la voluntad de Dios, y pues el pensamiento moderno reacciona a esta manera también de relacionarse con la vida, pero se va al otro extremo, porque entonces pasa de un pensamiento, podríamos decir, esotérico, un pensamiento mágico, en donde basta tener fe para poder creer, pero se va al otro extremo, porque entonces ya se niega a cualquier otra posibilidad de saber que no tenga que ver con lo tangible, con lo objetivable, con lo cuantificable, con lo ponderable, con lo que no pueda ser captado por los sentidos de manera más inmediata. Entonces, esta cita y este planteamiento en general, no solo de Óscar Saldarriaga, sino de otros pedagogos y educadores que vienen reactivando esa mirada artesanal de la pedagogía, pues lo que pretende también es recoger, retomar de la episteme clásica, lo que nosotros llamamos también pues de la pedagogía tradicional, todo aquello pues que también lo conectaba con el pensamiento desde otras esferas sensibles. Adelante. Bueno, la segunda parte, en la realidad movimiento, pues yo quisiera leerles este cuentito que yo creo que conocemos varios. Sí, adelante, Mariana, leamos el cuento. La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios pasajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Se nos abrió un recuadrito. Bueno, muy bien. La fe y las montañas. En un principio, cierto, se movían solo cuando era absolutamente necesario, pero cuando la fe empezó a propagarse, pues a la gente le pareció divertida la idea de moverlas. Y por supuesto el caos, ¿cierto? No me muevan las montañas, que yo las necesito quietas. Y es un poco también lo que abordaba la cita de la profesora Rodángela Ortiz de hace un rato. A veces estamos acomodados en verdades que se nos han vuelto eso, lugares, trincheras, hogares cómodos, ¿cierto? Edificios que nos resguardan de la intemperie, que nos protegen también pues de lo que implica estar un poco huérfano en el mundo, ¿cierto? Expuesto al caos que es el mundo. Y cuando vienen discursos que nos mueven las montañas, pues creo que las buenas gentes a veces prefieren dejar las cosas quietas como están, ¿cierto? Porque sí, pues todos le tememos
al caos, todos le tememos al afuera, todos le tememos a la intemperie. Pero realmente, por más que intentemos dejar quietecitas las montañas, no hay nada quieto en este mundo. Es imposible. Donde hay vida hay movimiento. Donde hay vida hay pensamiento. Entonces es imposible, por más que el ser humano pretenda con un discurso científico volver objeto el mundo, volver objetos los acontecimientos del mundo. Qué pena. Por más que con determinados discursos queramos asir el mundo y meterlo en cuadros y dejarlo quietecito, pues el mundo se va a mover. Porque pues como dice Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿qué es el ser humano sino un mosquito que va zumbando por el universo creyendo que el universo es aquello que su vuelo va mostrando, la trayectoria de su vuelo? No, es un mosquito que llegó y de repente se va a morir y pues tal vez el universo siga allí. Entonces, esto a propósito de este cuento de Monterroso. Bueno, adelante. Bueno, entonces veníamos defendiendo la idea de que el maestro sabe, la maestra sabe, en la medida en que ha hecho de su práctica pedagógica un terreno fecundo para la experiencia. El comienzo del camino que emprende para reconocerlo llega con el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Es algo perturbador, algo que detona una comprensión que no llega de manera inmediata, pero que en un primer instante trastoca lo que teníamos planeado. Planear es muy importante en el ámbito educativo, es necesario. Pues a mí me encanta planear y lo asumo como dibujo, como sueño, como anticipación de futuro, como dice Rosa María Torres. Pero como nada está quieto, la contingencia impera, pues definitivamente eso se va a ver trastocado por algo. Y podemos seguir adelante y hacernos un poquito pues como los locos o las locas frente a esos acontecimientos, o de repente podemos verlos como posibilidades de saber, como posibilidades de pensamiento. Entonces sí, el maestro sabe, cuando tiene los sentidos aguzados, cuando está abierto al acontecimiento y a lo que pueda traerle de aprendizaje y de formación y de verdad ese acontecimiento, pues el maestro sabe. Entonces empieza primero con el reconocimiento de ese saber, pero no reconocimiento en el sentido de valoración, sino en el sentido hermenéutico, como esa posibilidad primero de entender y de asumir que el acontecimiento le está diciendo algo y pues a partir de allí devolverse a recoger indicios que le permitan componer la trama de ese saber que fue anteriormente experiencia corporal. Entonces, la comprensión está dada pues por esa íntima relación entre el acontecimiento que se da en un presente, la memoria que hace que se devuelva a recoger cómo fue que llegó a saber lo que sabe, a recoger esas pistas, esos indicios. Por eso es importante dejar indicios en el camino. Ahorita vamos a hablar de Hansel y Gretel, dejar señales, dejar signos que nos permitan después rastrear esas condiciones de posibilidad de esos acontecimientos. Entonces, la comprensión está dada por el presente del acontecimiento que te hace rememorar, ir hacia atrás, pero no ir hacia atrás como por un gusto y ya, sino por una promesa. Esto lo dice Paul Ricoeur en un libro muy bello que se llama Caminos de Reconocimiento. Entonces, hay una relación íntima entre memoria, escritura y promesa. Fíjense que es muy distinto al discurso de la investigación educativa, que nos plantea primero hacer un proyecto, ponerle objetivos, ponerle un diseño metodológico, un cronograma e ir hacia adelante e ir a aplicarlo e ir a hacer lo que llamamos trabajo de campo. Este es un movimiento de pensamiento distinto, porque en vez de ir hacia adelante, el acontecimiento insta al maestro o a la maestra a rememorar, a recordar, a hurgar en la experiencia, a coger
las escrituras que a veces hace a partir de lo que le sucede, las fotos que tomó con sus estudiantes en una salida, en el descanso, los trabajos y los dibujos de sus estudiantes, y en todos esos elementos que son marcas del pasado, empezar a encontrar indicios que le permitan comprender el acontecimiento. Entonces aquí hay una diferencia bien grande, por eso hablamos de tensión, con esa mirada de investigación educativa parametral y desde la tecnología de la planeación. Yo no le puedo poner objetivos a un acontecimiento, y esto lo hemos conversado bastante bueno, ya ahora que volvimos a la universidad, en las cafeterías, ya podemos volver a decir eso, en las cafeterías tomando tinto, en los seminarios de pensamiento narrativo, en los encuentros que tenemos con las compañeras y compañeros del grupo de investigación. Yo no le puedo poner un objetivo a un acontecimiento objetivo, porque es que precisamente lo que hace que un acontecimiento sea acontecimiento es que irrumpe. Yo no lo planeo, no lo puedo planear. Si lo planeo, no es acontecimiento, ¿cierto? Mañana a las 10 de la mañana me va a pasar este acontecimiento. No, el acontecimiento no pide permiso, ¿cierto? Entonces esto es, creo que uno de los puntos más tensionantes, volvemos a decir, aquí no los vamos a resolver, tampoco en las 3 sesiones que vienen, pero sí vamos a acercarnos de una manera analéctica, de una manera aporética a esas tensiones. Bueno, y esta cita la quiero también leer, es de 2 antropólogos, está en un libro que recomiendo bastante que se llama, toda esta bibliografía se las vamos a compartir en estas próximas semanas a las personas que están inscritas en el semillero de investigación en los 3 encuentros de formación que tendremos de línea. Este libro de Clifford y Marcus, les digo, se llama Retóricas de la Antropología. En este libro ellos dicen lo siguiente, y yo quiero que, no sé, que vean cómo hay una relación con el cuento de Monterroso. Monterroso lo dice de una manera distinta. Y no hay moraleja, no hay, digamos, qué sé yo, pues ni más faltaba, no vamos aquí a instrumentalizar el cuento de Monterroso. Todo lo contrario, o sea, vamos a ver de qué manera el cuento de Monterroso sacude con unas estrategias discursivas, con palabra pura, bueno, muy impura también, pues por aquello de los derrumbes, ¿cierto? Lo que pensamos acerca de la realidad. Y pues desde el campo de la antropología, con estrategias discursivas y retóricas distintas, estos autores dicen algo que dialoga, que se fusiona en el horizonte también artístico. Bueno, sin más preámbulo, la cita. Dice, creamos cosas en un mundo en movimiento. No hay un lugar al que no puedan acceder nuestros ojos, ningún mapa humano hecho a base de formas de vivir que impida la representación, la reinterpretación del mundo. Las montañas se encuentran en transformación permanente, igual que las islas. Por ello, en el paisaje humano cabe aplicar también el principio analítico de que nada es inmóvil, inamovible, de que todo puede intentarse, al menos en la especulación, en el análisis de otras culturas. Bueno, Clifford y Marcus, adelante. Bueno, entonces aquí, en esta idea de volverse, de empezar a caminar, pero ya no hacia adelante, sino hacia atrás, de la mano de esta autora, yo no sé si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver? María Zambrano. Y de este libro, Notas de un método, que esta autora, María Zambrano, es muy importante en esta línea de investigación del grupo. Bueno, yo creo que en las 3 ustedes van a encontrar que aunque son 3 líneas de investigación diferentes en el grupo Somos Palabra, pues hay un diálogo constante, ¿cierto? Pero en particular, en esta línea, pues estudiamos filósofos y filósofas, en este caso, pues que se refieren precisamente a esas tensiones entre el arte y la ciencia. Y en este libro, pues ella habla de que en efecto el método es necesario, ¿cierto? Porque es un camino, nos lo recuerda la etimología de la palabra, método viene del latín methodus y del griego, pues no lo pronunciaré, que significa el camino a seguir, ¿cierto? Los pasos a seguir.
dice pues ya este diccionario, ya el procedimiento, los pasos a seguir para realizar una cosa, pero pues esto está muy, muy focalizado también pues en el método de Occidente y en el método moderno. ¿Qué dice María Zambrano en este libro? Es un método que se plantea a priori, por eso hablamos en la investigación educativa, pero no solo en la investigación educativa, sino en general en la investigación eh, tanto cualitativa como cuantitativa, hablamos de diseño metodológico. O sea, yo diseño de manera a priori, antes, el camino que voy a seguir, los pasos, la diferencia o la tensión más bien con esta forma que está más cercana a las dinámicas analógicas, literarias, estéticas, artísticas, es un método a posteriori. ¿Qué significa? Que en palabras de María Zambrano, adelante con la diapositiva, en palabras de María Zambrano, el método, la experiencia precede al método. O sea, por supuesto que yo voy caminando y caminando hago un camino, ¿cierto? Y pues está el poema de Antonio Machado que retoma Joan Manuel Serrat, ¿cierto? Y que pues todos conocemos, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y pues es un camino que a medida que se va caminando, que a medida que se va andando, se va dejando huella en ese camino. La experiencia es lo primero que vive el caminante. El caminante no vive un plan, ¿cierto? O por lo menos el caminante que está pensando y que no sabe a dónde va a ir, porque pues si uno ya sabe lo que va a pensar, pues entonces ¿para qué piensa? Ya lo sabe, ¿cierto? O sea, José Ortega y Gasset lo dice y lo retoma Fabio Jurado en los lineamientos curriculares de lengua castellana del 98. Pues si yo ya tengo la respuesta a la pregunta, pues entonces ¿para qué me pregunto, cierto? Dice María Zambrano, hablamos de un método a posteriori, ¿por qué? Porque es primero la experiencia, precede la experiencia. Y cuando llego a un punto, que es el punto del acontecimiento, me devuelvo a recoger indicios para comprender esa experiencia. Esto a mí, yo lo he comentado con varias personas en estos días preparando esta conversación. Esto se me parece a mí mucho como a esa tensión que hay hablemos de la universidad, ¿cierto? De Ciudad Universitaria, por ejemplo. Hay unos caminos, ¿cierto? Unos caminos que están hechos, planeados por los urbanistas, o por los arquitectos, o por los ingenieros civiles, bueno, no sé, por los urbanistas, y están hechos con base en teorías, con base en su conocimiento. Pero todos hemos visto esos otros caminos que la gente de a pie, literalmente de a pie, cuando entra, por ejemplo, apresurada a la universidad, pues va haciendo como atajos. Hay unos caminos que están pavimentados, pero hay otros caminos que han ido haciendo los caminantes apresurados que toman atajos para llegar a las facultades, para llegar a los bloques. Todos hemos visto esos caminos, ¿cierto? Caminitos que a fuerza de ser tan transitados, aunque no tienen el suelo o la base de concreto, pues se va haciendo ahí en medio de la grama, en medio de... Hola, por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, así veo yo la manera en que María Zambrano plantea el método a posteriori. Es un camino no que yo planeé o que planeó un urbanista o un metodólogo, sino un camino que se va caminando por las necesidades, por la contingencia, por el afán, por la practicidad, por 1000 asuntos, ¿cierto? Distintos. Entonces, esos caminos a posteriori son los caminos que hay que devolverse. Las abuelitas tienen una manera muy bonita de decirlo. Antes, cuando alguien se moría, o por lo menos mi abuelita lo decía así, y uno sentía la presencia de
de esa persona, pues las abuelas decían, es que está deshaciendo los pasos. Deshacer los pasos es un poco la propuesta de este camino a posteriori de María Zambrano. Y dice también María Zambrano en este mismo libro, es indispensable una cierta aventura y hasta una cierta perdición en la experiencia, un cierto andar perdido, el sujeto en quien se va formando, un andar perdido que será luego libertad. Bueno, aquí hay algo muy importante y quiero pues plantearlo, y es el trabajo analéctico o analógico, y esto lo digo basándome en, pues en los trabajos del profesor colombiano Alfonso Cárdenas Páez. El trabajo analéctico o analógico o intertextual, lo podríamos decir también desde otra perspectiva, entre literatura y pensamiento, o arte y pensamiento, no pretende instrumentalizar el arte ni instrumentalizar la literatura. Todo lo contrario, pone en un lugar que no es el lugar del objeto, porque la academia sí trae, ¿cierto? La literatura, trae el arte, pero suele traerlos con el propósito de convertirlos en objeto de estudio, pero no con la voluntad de diálogo de la verdad, que en este caso son verdades que vienen por la referencia metafórica. Pues esto lo vamos a conversar también pues en las sesiones de formación del semillero. Una verdad que tiene, digamos, una forma de operar distinta a la que opera la lógica, que hablábamos, tiene una dinámica dicotómica, pues de dicotomías mutuamente excluyentes, de contrarios, de opuestos excluyentes entre sí. Entonces, lo que hemos pretendido y lo que venimos haciendo con el cuento de Monterroso, con la exposición de Jesús Atienza, con las ilustraciones de Beatriz Martín Valdés, y en este caso pues ya con la obra de Hansel y Gretel, no es instrumentalizar a Hansel y Gretel o al cuento de Monterroso para ponerlo en función de otra verdad, ¿cierto? Que sería pues superior o que sería científica, sino entablar un diálogo muy también desde la recepción, desde nosotros como intérpretes activos, no pasivos, no como receptores pasivos, sino como intérpretes. Y pues en este caso yo quisiera que recordáramos un poco, yo quería leerlo, pero definitivamente el tiempo no da, yo quería leer el cuento completo, pero ahí les compartiremos también el enlace de la publicación digital, pero recordémoslo de manera rápida. Hansel y Gretel son dos niños que viven con su padre y su madre. Hay versiones en donde hablan de madrastra. En esta versión se habla de la madre, no dice que es madrastra. Muy pobres, están en un momento de hambruna tenaz, y pues la madre convence al padre de que hay que abandonar los niños porque ya no se les puede alimentar, y pues ya lo poco que queda de comida, que pues en este caso es pan, solamente pan, pues se está agotando. Entonces el padre dice que no, pero finalmente lo convence la mujer, van, introducen, se van con Hansel y Gretel por el camino, por un camino hasta la espesura del bosque, y pues Hansel, que alcanza como a intuir lo que está sucediendo, la noche anterior recoge unas piedrecitas luminosas, los guijarros, ¿cierto? Para ver entonces cómo los va dejando por el camino y que le sirvan al caer ya la noche para encontrar el camino a casa. Y en efecto, cuando salen muy temprano, los cuatro, Hansel va dejando, sin que sus padres se den cuenta, piedrecitas en el camino, indicios, signos
que en efecto cuando en la noche, pues ya después de que son abandonados, pues les permiten regresar a casa, encontrar el camino a casa. Cuando Hansel y Gretel iban caminando con el papá y con la mamá, no sabían a dónde iban. O sea, no tenían un método a priori diseñado, un diseño metodológico, un plan de camino, no sabían. Cuando uno está investigando, pues a pesar de que en las presentaciones de candidatura y en las presentaciones de los proyectos que hacemos a las entidades financiadoras nos tenemos que mostrar muy seguros, pues hay que decirlo en confianza. Aquí pues estamos en confianza, solamente estamos 51 personas y después los que nos vean por YouTube. Pero aquí en confianza podemos decir que la mayoría de las veces no sabemos a dónde vamos. Así, en el discurso, sembrado en la tecnología, la planeación, haya que mostrar todo lo contrario, haya que decir que sabemos para dónde vamos y que todas las fases, las técnicas y los instrumentos están fríamente calculados y delimitados en el espacio y en el tiempo, pero seámonos sinceros, seámonos sinceras, cuando auténticamente hay una pregunta de investigación, cuando auténticamente estamos pensando, tenemos muchos tramos en los que no sabemos a dónde vamos y eso es maravilloso, porque quiere decir que de verdad estamos pensando. Porque si es para reafirmar una verdad en la que yo ya llevo un tiempo acomodado o acomodada, pues realmente pues, no tiene sentido, ¿cierto? Moverse. Pero el que está caminando, el que está pensando, no siempre sabe a dónde va. Y eso fue lo que le sucedió a Hansel y Gretel. Volvieron a casa, en esta versión muy bella, la madre se hace la que estaba triste o la que estaba preocupada, aquellos porque se habían perdido, y pues realmente regresan y el padre se siente contento. Pero no pasó mucho tiempo para que volviera la escasez, volviera la hambruna y había solo un pedacito chiquito de pan y pues la madre vuelve y convence al padre. Y esa noche, la noche anterior, cuando Hansel va a intentar recoger otra vez guijarros, llenarse los bolsillos de guijarros, de piedrecitas, pues la puerta se da cuenta de que la puerta está cerrada. O sea, la contingencia, lo que no esperábamos, ¿cierto? En la investigación. Llegó pandemia y cuántas tesis no se desbarataron, porque todo el diseño metodológico estaba basado en la presencialidad, estaba basado en X o Y condiciones o en el contacto. O sea, llega lo contingente, llega lo que no esperábamos, lo que no calculábamos, y ¿qué pasa con la investigación? Entonces, asimismo hay una respuesta también contingente. Ellos usan el pan que les dan para comer, el desayunito que les dan, lo guardan y lo usan para que les sirva como esos signos, como esas piedrecitas de la vez anterior, para dejarlos en el camino y pues poder regresar a casa. Pero aquí hay una cosa muy interesante con el pan y es que es perecedero. Y para mí esto es muy, muy diciente. Es perecedero. Muchas de las cosas que usamos en la investigación son así, perecederas. Se las comen los pájaros, ¿cierto? Las dejamos y se van. O sea, los hechos, por más que los planteemos de una manera tan quieta, tan estática, no es que el hecho, el dato, también se los comen los pájaros, también son perecederos. Y ante eso sucede algo muy importante también en la teoría de María Zambrano acerca del método. Esta vez, definitivamente, Hansel y Gretel sí están perdidos en la espesura del bosque, en la oscuridad del bosque. O sea, esto es muy importante. María Zambrano dice, si no nos perdemos, no estamos pensando. Hay que perderse. O sea, hay que regresar a casa en determinados momentos. Los signos, la semiótica nos permite eso, por supuesto. Pero tiene que haber momentos oscuros de perdición en la experiencia, lo dice María Zambrano. Un cierto andar perdido, el sujeto en quien se va formando. Un andar perdido que será luego libertad. Y lo que sucede en este cuento, ya para ir cerrando, que está muy tarde, lo que sucede en este cuento en efecto es que se pierden, se encuentran con la figura de la bruja, entran en la casa de la bruja y sucede algo que a mi modo de ver es muy interesante. Sucede en Gretel.
porque al ver más gordito y más bien formadito la bruja a Hansel, pues decide que lo va a engordar primero a él y que primero se lo va a comer a él, y que mientras tanto, pues Gretel, que es como más flacuchentica, más chiquita, va a estar ayudándola a ella en la cocina, a preparar muchas cosas para engordar a este muchachito para podérselo comer primero a él. Y pasa algo maravilloso en Gretel, que hasta el momento todo el tiempo es cuidada por su hermano, protegida por su hermano todo el tiempo, y le dice, tranquila hermanita, tranquila. O sea, ella es la débil allí, pero hay una suerte como de rito de paso de Gretel, que es finalmente quien salva al hermano, porque es ella cuando la bruja está intentando prender el horno, es ella la que engaña a la bruja y termina metiendo a la bruja en el horno y quemando a la bruja. Pasa algo muy interesante, o sea, si no me pierdo, si vuelvo y encuentro el camino a casa, volveré a la casa con los padres, con la madre y con el padre, a seguir dependiendo de la madre y el padre. Pero si me pierdo y me hago cargo también de ese perderse en la experiencia investigativa, de no encontrar el camino para volver a esos padres, esas madres intelectuales, teóricos, que me van a decir cómo hacer las cosas, que me van a decir cómo vivir, que me van a proteger las teorías, que me van a proteger acerca me van a proteger de la intemperie, me van a proteger de los peligros del bosque. Si no paso, si no sigo ese rito de paso, de pensar por mí misma, de independizarme también en términos de pensamiento, entonces correré una y otra vez la misma suerte de o llegar a casa nuevamente a seguir siendo dependiente, o de ser devorado en el bosque por una bestia, ¿cierto? Entonces, es fundamental, lo que yo alcanzo a ver en Hansel y Gretel, es fundamental, porque además ellos finalmente regresan a casa, pero regresan con todas las joyas, con todos los tesoros que la bruja tenía allí en esta casita de dulce, de chocolate y de dulce. Y regresan, si bien regresan nuevamente a casa, no regresan a depender, porque regresan ricos, incluso regresan a sostener a su padre. Dice el cuento que la madre ha muerto cuando ellos vuelven, y regresan a sostener ellos a su padre. O sea, ya no a ser cuidados por el padre, sino incluso ellos a cuidar de esa casa y de su familia. Bueno, adelante. Entonces, capturar el aliento, ya como para ir cerrando, yo creo que otras cositas que tengo acá preparadas las podemos de pronto traer a colación en la conversación. Yo creo que es muy importante esas preguntas, esos aportes, esas ideas que ustedes también pues puedan aquí en este espacio poner sobre la mesa para la conversa. Pero para retomar otra vez el tema del aliento es, si no son los hechos quietos, estáticos, el dato huérfano del contexto, de su movimiento, ¿qué es lo que investigamos en la investigación educativa? Partiendo del hecho de que investigamos porque somos los que estamos inmersos en esa realidad, porque somos quienes queremos también transformarla, en esa promesa de transformación a la que se refiere Riquer en Caminos del Reconocimiento, y porque también en términos políticos, si seguimos diciendo que los maestros no investigan, pues seguiremos aceptando que sean otros y otras ajenos a las realidades educativas quienes planteen política pública, y somos nosotros, nosotras, y nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras comunidades las que tienen que soportar esas reformas políticas. Entonces es clave y es estratégico poner en un lugar visible el saber pedagógico del maestro, de la maestra, plantear que hay otras formas posibles de investigación, no necesariamente parametrales, no necesariamente con métodos a posteriori, no necesariamente desde esta mirada competitiva de la política de ciencia y tecnología en el país,
pero que en efecto son formas auténticas y válidas de producción de saber y que por lo tanto deben ser escuchadas, deben ser difundidas y deben tener incidencia directa en la política pública del país. Entonces, si no son los hechos quietos, estáticos, si no son los datos sin contexto, sin tramas, sin la contaminación de ese barro que cae en los derrumbes del camino. Entonces, ¿qué es lo que investigamos? Investigamos la experiencia. Una experiencia que puede ser tan volátil como el aliento, por supuesto. Pero no hablemos del aliento que podamos coger en un laboratorio y aislar y digamos, verlo en sí mismo como un objeto, en la medida en que controlemos sus variables, la temperatura, la presión, ¿cierto? Y entonces vamos a ver ese aliento, no, sino el aliento en términos de acontecimiento y de experiencia, un aliento que no es palabra todavía. La experiencia del acontecimiento es experiencia de emoción, lo dice José Luis Pardo en Al borde de la palabra, que es un texto además dedicado a María Zambrano. Es emoción pura, y cuando hay emoción auténtica y fuerte, no hay palabra. Todo nos ha pasado en algún momento que tenemos una emoción muy grande, unas ganas de llorar tenaces, e intentamos hablar y el llanto inmediatamente lo que hace es cortar la palabra. O una risa y un placer grandísimos que no nos permiten hablar, ¿cierto? Que nos ponen en otros gestos que no son la palabra. Y eso es el acontecimiento. Y nosotras y nosotros vivimos acontecimientos auténticamente educativos, pedagógicos, formativos, porque estamos ahí, estamos en estos espacios, en estas escuelas, la universidad es otra escuela. Y somos nosotros quienes vivimos esos acontecimientos, pero todavía no son palabra, son aliento de una experiencia fuerte y potente que tenemos que devolvernos a recoger elementos para ahí sí nombrarlas, narrarlas. Y muy importante, esto lo digo basada en Jerome Brunner, que es un autor también muy importante en esta línea de investigación, para crear comunidad de interpretación, para crear, para hacer esto que Walter Benjamin llama compartir experiencias, y en ese sentido pues también hacer movimiento, no solo intelectual, no solo movimiento estético y ético, sino también político. Entonces, capturar el aliento, así como el fotógrafo de marionetas intenta capturar el aliento de un objeto que está muerto, aparentemente muerto, que está quieto, que es un objeto, que es un títere, que es una marioneta, pero que tiene el aliento de una experiencia de lo humano, ¿cierto? Como una extensión del cuerpo de un humano. Entonces, adelante, ya vamos a ir cerrando. Me disculpan, yo les dije que yo era muy hablona. Adelante, la diapositiva. Entonces, quiero leerles esta presentación que es preciosísima y que hace, ahí en la diapositiva, no sé por qué no se ve, quedó como que detrás de la imagen, la hace Adolfo Ayuso. Y es la presentación que Adolfo Ayuso hace allá en esa muestra fotográfica que Jesús Atienza titula Capturar el aliento. Y él pronuncia este discurso allí en Barcelona, ¿cierto? En el Museo de Barcelona. Yo ahorita les confirmo pues el datito del espacio. Bueno, pero dice así: el objeto muerto menos muerto. La marioneta es un instrumento que debe cobrar vida por la acción a distancia de un actor. De un Hamlet de carne a un Hamlet de cartón, hay un camino arrimado al precipicio. La marioneta es un cadáver que con su rostro inmóvil debe hacer sentir al público que es capaz de sonreír o de estremecerse.
el titiritero dispone de escasos segundos para conseguirlo. El fotógrafo de marionetas todavía dispone de menos tiempo. Una milésima de segundo después del clic, el títere volverá a estar muerto. Cazar un destello de vida requiere profesión y virtuosismo. Cientos de excelentes fotógrafos captan formidables sugerencias y colores, pero no captan el relámpago vital de una marioneta. Capturar el aliento parece que fuese el cometido de la investigación narrativa desde maestros y maestras, desde los acontecimientos reales, en movimiento, en los ámbitos escolares y no escolares, en los ámbitos educativos y culturales en donde tenemos actuación. Capturar el acontecimiento, capturar el aliento de esa experiencia que es volátil, que se escapa, pero que ha dejado huellas en el camino que podemos recoger y que seguro también nos jugarán malas pasadas y nos harán que nos perdamos para poder pensar, pero para finalmente reconocer en términos hermenéuticos el camino recorrido y el saber que se derivó de ese camino recorrido. Entonces, esa era, digamos, la propuesta de hoy, esta imagen tan sugerente de capturar el aliento de la experiencia educativa, de intentar nombrarla y cual fotógrafo de marionetas escribirla en nuestras tesis, en nuestros trabajos de grado, en nuestras bitácoras, en nuestras memorias, en nuestras narraciones. Muchísimas gracias. Nancy, muchas gracias a vos por esta intervención, por las historias que nos traes, por esta experiencia con lo estético también. Yo me voy, además de con muchos aprendizajes, muy conmovido, muy inspirado también, y creo que los participantes, espero, pues estén en una posición similar a la mía. Abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas, apreciaciones, intervenciones que puedan o quieran complementar lo que nos ha traído para hoy la profesora Nancy. José, tenés la palabra, que estás levantando la mano. Bienvenido. Profe Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Profe Leandro, feliz de estar acá con ustedes, muy contento. Profe María Nancy, Paul Ricoeur en el texto La educación y narración nos dice: la literatura recrea, reconstruye la acción y le da un sentido. Una acción sin imaginación, además de ser imposible, sería entonces perversa. Nos sometería a la tiranía de los hechos. Yo, pensando la propuesta que usted nos trae hoy, y pienso cuál es el lugar de los hechos en la narración, ¿cierto? Porque si Ricord nos dice la tiranía de los hechos, pero a los hechos también debemos acudir. O sea, los hechos no son algo marginal. Cuando nosotros estamos haciendo investigación pedagógica en la educación, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que se puede hacer ese diálogo entre esos hechos, ¿cierto? Entre esa tiranía de los hechos que de una u otra manera deben de ir, y lo que nos da la literatura, que es esa imaginación, ¿cierto? Esa reconstrucción de la acción. Muchas gracias. ¿Vamos a responder pregunta por pregunta o sí? Si querés, podemos escuchar la de Jeffrey y respondemos a ambas. Sí, como de dos en dos, como para ir mirando a ver. Vale, está bien. Entonces Jeffrey tiene la palabra. Bueno, hay algo que quiero saber con toda, al final y al cabo, después de todo lo que nos enseñaron, nos mostraron, nos hablaron, nos comentaron, y es lo que trabajaremos de ahora en adelante sería ya sea escribir o
revisar trabajos escritos que busquen de todas las formas, ya sea en fotografías, en obras de arte, en textos, en historias, buscamos una cosa, que se plasme un evento de la realidad, uno de nuestro día cotidiano, algo que, una problemática se podría decir, que nos afecte, que esté presente en alguna de esas expresiones de arte. Entonces, ahí me nace una pregunta. Entonces nos estamos privando de la ficción, pero hay que tener en cuenta una cosa, la ficción no es tan ficción debido a una razón. Lo que buscamos con la ficción es un tal vez, ¿qué pasaría si ocurriera algo? Pero siempre en ese ¿qué pasaría? Está influido en naturaleza humana. Siempre va a haber eso. Por ejemplo, en Star Wars, puede que sea en el futuro, razas alienígenas, todo eso, pero aún sigue existiendo la corrupción, aún sigue existiendo aquellas personas que están en contra de seguir las leyes, de querer instaurar la voluntad propia de una sola persona, sin tener en cuenta a los demás, pisotear a los que son menos, y así. Por ende, yo digo, ¿eso se puede considerar ficción o es una realidad? Eso es lo que yo veo. Entonces, lo que queremos tratar es cómo se aplica una problemática o cómo se aplican los problemas actuales en el arte. Ahí terminaste tu inquietud. Sí, Y Jeffrey, ¿de dónde nos hablas? ¿a qué se refiere? ¿De qué institución sos? Si sos de la universidad o sí, Soy de acá de la Antioquia y vengo de la Facultad de Educación, licenciatura en Ciencias Sociales. de sociales. Ah, bueno, bienvenido. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces vamos a responder como a esas inquietudes y luego tendrá la palabra Carolina Zapata. Bueno, no, muy interesante, esto está muy bueno. Entre más preguntas se abran mejor, pues no siempre tendremos, no siempre habrá una respuesta, ¿cierto? Pero si es un pretexto para caminar, pues bienvenidas. En los hechos, por supuesto, o sea, aquí no vamos a caer en esa postura relativista de decir que la realidad no existe. La realidad existe y los hechos existen y todo el tiempo estamos enredados en los hechos. Y los hechos se enredan en nosotros también, como decía Jeffrey hace un momento, ¿cierto? En lo humano. Nadie niega la realidad y la existencia de los hechos. Lo que tenemos que preguntarnos es nuestra concepción de los hechos. Y aquí hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, estaba aquí desesperadita buscándola y la encontré. Yo hice la pasantía doctoral en un grupo de Claxo, los usos sociales de la ciencia, en Buenos Aires, con un profesor que se llama Pablo Kramer. Y él contaba esta anécdota, pues que aparece en un libro de una profesora y científica estadounidense, Carol Norcetina, y que pues ella la narra de esta manera. Bueno, voy a leer la introducción que le hago. Desde una perspectiva constructivista, Pablo Kramer plantea que no hay hechos iniciales que se manifiesten patentemente indisimulados y en este sentido retoma una jocosa analogía de Dorothy Sayers que aparece hasta ahora en inglés. Entonces, dice así: los hechos, my lord, son como las vacas. Si usted los mira de frente de un modo suficientemente duro, en general se van corriendo. O sea, el hecho está, por supuesto, o sea, no estamos por allá en una surrealidad. Bueno, hay otras teorías, bueno, está Matrix, ya ahorita Jeffrey hablaba de cine, bueno, y también pues están basados en obras generalmente.
estamos en este mundo, y es un mundo concreto, y es un mundo que por supuesto al que tenemos acceso por nuestros sentidos, por nuestra sensibilidad, pero, pero volvemos al punto de si el hecho, como bien dice la cita que ahorita pronunciaste, José Luis, que es de Melik y Bárcena, de un capítulo dedicado precisamente a Paul Ricoeur, como tú bien lo afirmas. El hecho sin la experiencia humana, ¿qué es, cierto? Y cómo se agarra, además, en el campo de lo humano, porque yo no puedo poner sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, enunciar así a los estudiantes de mi grupo y de repente hacer como una suerte como de plano cartesiano y simplemente medir cuánto suben o bajan de talla, qué sé yo, y de repente decir que esa es la realidad educativa, ¿cierto? Eso también es una representación, eso también es otra narrativa acerca de lo real, pero en últimas es la experiencia también, lo que está en juego es la experiencia, sobre todo por lo que hablamos acerca de la formación, acerca de la desubjetivación de los procesos pues también de formación. Entonces, no es negando los hechos. Por supuesto que cuando un maestro o una maestra sabe algo, lo sabe no porque le vino como de la musa o de la inspiración o porque un Dios lo tomó como oráculo. No, lo sabe porque estuvo enredado en hechos, ¿cierto? Pero esos hechos, uno con otro y con otro, se retoman en su voz unidos por una trama. O sea, pueden pasar cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4, y yo puedo simple y llanamente hacer un inventario, pero cuando hay experiencia, esa cosa 1, esa cosa 2, se anudan por una trama en función de algo para decir, para saber. Entonces no es el hecho en sí mismo. Por supuesto que intentamos capturar la experiencia con los hechos, que además son en la memoria traicioneros. En este libro también que referenciamos, ¿Por qué recordar?, que es un gran congreso a nivel internacional sobre la memoria, del que participan autores pues, muy reconocidos como Paul Ricoeur, Julia Kristeva, pero también incluso neurólogos, personas pues qué sé yo, del campo de la psicología, todos unidos de manera transdisciplinaria para pensar el problema, el tema de la memoria. Y hay un capítulo allí en donde un autor, me dispensan, no recuerdo el nombre, pero todo esto lo vamos a compartir, por supuesto. La memoria, volvemos al punto, la memoria es traicionera. En un capítulo, un autor dice, recién pasó la Segunda Guerra Mundial y quería investigar con algunas sobrevivientes de los campos de concentración, quería investigar, quería escuchar su experiencia allí, en esos campos de concentración. Entrevisté alrededor de 10 personas y tuve que parar mi trabajo porque tuve que salir del país, tuve que ir a otro lugar, pero una década después quise retomar ese trabajo y tenía todas las transcripciones de lo que habían dicho las personas, pero quise volver a contactar a estas 10 personas y se encontró con algo tesísimo, ¿cierto? Y fue que al volver como a quebrar el hielo o a intentar pues acercarse y escucharlos, a volver a escuchar las historias, encontró que las versiones de lo que decía una persona distaban en elementos, en detalles y a veces notan en cosas pequeñas a sus versiones de hace 10 años. ¿Esas personas estuvieron envueltas en esos hechos? Sí, el holocausto, ¿cierto? La tortura, una cantidad de cosas. Si eso no es un hecho, díganme entonces qué es, ¿cierto? Es un acontecimiento que parte de hechos reales, tangibles, por supuesto, que seguro están en fotografías, que seguro están, qué sé yo, pero están principalmente en la memoria corporal. Y lo que encontró este autor fue que una década después de la primera entrevista, ellos cambiaban ciertos hechos.
porque la memoria es traicionera, dice José Saramago, la memoria es el dramaturgo que todos los hombres llevamos dentro. Pinta un paisaje, crea un escenario, y así sucede. Muchos de los recuerdos que nosotros tenemos ni siquiera son nuestros. Son recuerdos de nuestros padres que nos contaron, o recuerdos de fotos. O sea, la memoria es una cosa, la relación entre memoria y hechos es algo que no está tan resuelto como tal vez los objetivistas pretendieran mostrarlo. Entonces, que los hechos existen, sí. ¿Qué es lo que tenemos de los hechos? Las huellas, las marcas. Ya la importancia de los espacios declarados como espacios de memoria, como patrimonios. ¿Por qué? Porque son espacios que guardan esas marcas, esas grietas. Una pared llena de sangre, ¿cierto? Cosas a veces aterradoras. Hablemos no en un plano tan, bueno, digamos tan tenaz. La huella, la grieta del temblor en una pared no me vuelve a traer el temblor, pero sí de alguna manera activa la sensación, la experiencia, lo que viví mientras sentí que se me iba a caer el techo encima. Esa grieta en la pared es huella de ese hecho que sucedió, que fue un temblor. Bueno, aquí paro. Y frente a lo que dice el último compañero, el estudiante de ciencias sociales, es un comentario, lo entiendo más como comentario que como pregunta, y me parece que sí, que no queremos resolverlo. No queremos decir, ¿esto es realidad o es ficción? No, la ficción es, como dice una de nuestras líneas del taller de pensamiento narrativo del grupo de investigación, Somos Palabra, es vehículo de verdad también, ¿cierto? Cuando vemos una buena película, cuando leemos un buen texto, cuando leemos una buena novela, un buen cuento, por supuesto que es ficción, pero por supuesto que nos dice algo acerca del mundo. Bien, vamos a escuchar entonces a Carolina Zapata. Muy buenas tardes para todos. Es un placer volver a escuchar a la profesora Nancy. Creo que cuando me dio clase desbordaba episteme. Entonces creo que volver a escuchar sobre este tema y ese título tan chévere que le da a la charla, que es capturar el aliento, donde, hombre, nos hace una relación de una imagen literaria. Para mí, capturar el aliento, cuando ella lo habla y resumiendo todo lo que ella nos dice, es crear esa imagen poética de, así lo entendí pues yo, es hacernos planteamientos y posiciones, es hacernos la pregunta que hubiera pasado si. Nos habla también del prejuicio. Cuando ahorita le respondía a los otros compañeros, hablaba de no estandarizar, que hay veces estandarizamos nuestra realidad educativa. Escuchándola con la parte de ficción, hago una pues remembranza a cuando hice la maestría y leía Bachelard, y nos hablaba precisamente del habitar, que cuando habitamos nos transformamos y transformamos ese sentimiento en experiencia, de lo bello, lo turbio, lo firme, cómo pasamos, y ella hablaba de la grieta y yo pues realicé varios textos y leí varios de cómo esos recuerdos y esos olvidos, cómo esa casa, ese patio, esa calle nos transforma, nos marca, cómo somos unos antes de entrar a un evento o una experiencia y cómo somos después. Entonces, Bachelard nos habla mucho de esa perspectiva dialéctica y del interior y del exterior. Escucharla para mí es un placer y nos abren esa posibilidad de otra línea. O sea, veníamos con Ruta y nos están mostrando otra. Esto se está poniendo cada vez mejor y yo les agradezco de verdad. Estoy muy, muy contenta. Gracias. No, gracias a vos, Carolina, más por la constancia en estos encuentros. Yo te he escuchado ya varias veces y qué bueno que puedas hacer como esa lectura, ¿no? De los cambios, pero también de las confluencias, como he dicho en el chat, entre las líneas, ¿no?
como grupo asumiríamos como una obviedad que tenemos confluencias, pero no crean, a veces es necesario e importante explicitarlas. Yo mientras quisiera retomar algo que estoy diciendo precisamente ahí en el chat, Nancy, y es como quiero retomar una palabra utilizada por la profesora Ruth, confluencia, y a partir de ahí plantear confluencias que me interesa hacer explícitas en nuestras líneas. Una tiene que ver con esa idea del contexto, ¿no? En la investigación. Una idea según la cual no hay contextos como prehechos. Yo creo que también me acabé de inventar eso de prehecho. Preconcebidos, pues en todo caso. Nosotros hablamos de que hay que construir esos contextos, ¿no? Como un acontecimiento, siguiendo pues la idea que nos presentas hoy. El segundo asunto, la segunda confluencia, es que el problema no siempre es necesidad, déficit, precariedad o intervención, ¿cierto? En la sesión anterior hablábamos de ese texto que ha sido también tan importante para nosotros en la línea, que es el de Guillermo Bustamante Zamudio, acerca de los elementos para pensar la investigación en educación. Y el tercer asunto, que es bellísimo y tengo una anécdota ahí para contarles, que es el maestro sabe. Recién ingresé yo a la licenciatura como profesor de tiempo completo y a coordinar la línea y ya estuve pues en el grupo de investigación. Recuerdo que tuvimos un seminario en la maestría en conjunto con Diverser y a mí me correspondió en ese momento trabajar con la profesora Hilda Mar y recuerdo una de sus presentaciones pues ante los estudiantes muy vehemente y decía esto pues, dicen que el maestro no sabe, ¿y a usted quién le dijo que no sabe? Preguntaba la profesora. Y a mí nunca se me ha olvidado el tono con el que lo preguntó y también la sinceridad, digamos, de esa pregunta y la pertinencia de esa pregunta. Yo pienso que esta idea de que el maestro sabe nos da una posición distinta en comparación tal vez con otras formas de hacer investigación en la universidad, en la facultad, por qué no decirlo en el país. Entonces, esas son como las tres confluencias que me he empezado a pillar e iré retomando algunas a lo largo pues como de las participaciones de esta línea particularmente. Una cosita pequeñita a propósito también de lo que planteaba hace un momento Carolina. En la fábrica de historias, Jerome Bruner dice, el lenguaje paradigmático, pues muy centrado en la lógica, pareciese que habla en modo indicativo, ¿cierto? Algo pasó, pasó, pasa, pasará. El lenguaje narrativo y el lenguaje analógico, que es un lenguaje presente en el arte, habla en modo subjuntivo, que es el modo de lo hipotético, ¿cierto? Y si pasara, ¿qué tal que pasara? O del deseo, ay, que pase, yo quiero que pase, ¿cierto? Entonces, ahí hay una tensión bien fuerte entre esos dos modos, porque la ciencia moderna busca precisamente eso, afirmaciones, pero además también de algún modo busca prescripciones. Todos sabemos que en el artículo científico la estructura IMRD al final pide recomendaciones. En las estructuras de las tesis de posgrado también nos piden recomendaciones. Y pues resulta que aunque Benjamin planteó que hay una verdad que aflora, una sabiduría que aflora de lo narrativo, esta no se da a manera de prescripción, porque es que yo no le puedo decir a todo el mundo, ¿cierto? Haga lo que yo hice, porque las circunstancias, los acontecimientos tienen sus propias series de condiciones de posibilidad. Entonces yo no le puedo decir a otra persona que se tome una pastilla, ¿cierto? Si de repente el tapabocas le hizo lo que me hizo a mí, entonces yo le digo, eso se parece como a lo que yo tengo, tomate esta pastilla que a mí me sirvió, pues resulta que a esa persona le puede hacer un daño gravísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otras condiciones de posibilidad que hacen que en definitiva no se puede recomendar, sino que haya un proceso analéctico, analógico, que le permita a la persona que leyó determinada investigación, determinada narración, entender que si bien no le pasó lo mismo que a quien está narrando esto allí, por vía analógica,
lo puede entender y ya ni siquiera importa el autor de la narración, ya no importa saber si ese personaje existe o no existe. Lo que importa es el efecto en mi propia historia, ¿cierto? Pero no, que yo no llego y traspolo de una manera mecánica, que no llego y lo pongo de una manera homóloga, como han pretendido a veces que pongamos experiencias que han sido exitosas en otros países, sobre todo del norte. Venga y traiga esa experiencia y tráigala aquí así igualita, no le vaya a cambiar ningún componente porque le daña la cientificidad. Pero no, lo analógico hace que yo, claro, que yo vea esa otra experiencia y que por vía analógica y con mis propias condiciones de posibilidad pueda traer eso acá, pero no a copiarlo idénticamente, sino a ponerlo a operar con las propias condiciones de este contexto. Y lo otro, frente a las confluencias, Leandro, no, definitivamente, lo hemos conversado mucho en Somos Palabra. Y esa sentencia, esa afirmación de nosotros somos, o sea, nos reafirma también como comunidad, con todos los problemas que tienen las comunidades, ¿cierto? Y con todas las tensiones que tienen las comunidades, pero con la posibilidad de diálogo que siempre está en lo común, en lo común. Y allí pues hay lo que un profesor que nunca me dio clase, pero que leí y que marcó mi formación inicial, un profesor de la Facultad de Comunicaciones ya lamentablemente fallecido, Jaime Alberto Vélez, aquello que Jaime Alberto Vélez llama el efecto de un camino recorrido. El efecto de un camino recorrido. Yo creo que eso somos y eso configura una comunidad investigativa, un camino recorrido juntos, ¿cierto? A veces como Hansel y Gretel aguantando hambre, en el sentido literal y en el sentido metafórico también simbólico, ¿cierto? Tenemos periodos de mucha sequedad, de mucha aridez en la academia, hay momentos en los que uno siente que no tiene qué decir, pero esos momentos también son importantes para lo que se viene después, ¿cierto? Perderse en el bosque también es importante para después poder volver y decir algo. Entonces, esto es maravilloso y yo lo celebro y ahorita que después de todo este proceso y de lo que se viene con la elección de las líneas para el segundo semestre de los aspirantes, podamos extender esto que ha sido nuestra historia de ya más de 15 años a otras personas nuevos y nuevas investigadoras de nuestro grupo. De acuerdo. Bueno, si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte por parte de los participantes en la tarde de hoy, pues este es el espacio para hacerlo. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando sobre esos asuntos. Bueno, por aquí hay una. Nos dice María Rengifo. Una pregunta. Entonces, las investigaciones relacionadas con la literatura o la enseñada de la lengua necesariamente han de ser cualitativas o descriptivas. No. De hecho, la pregunta tiene mucho que ver con lo que hemos discutido a nivel interno. Esta manera, esta propuesta, esta línea, no pretende en ningún momento decir que esta es la nueva forma o la forma correcta de investigar. En algunos espacios de discusión del grupo hemos comentado que sería iluso de nuestra parte negar que la investigación empírica, por ejemplo, no haya tenido incluso en el ámbito educativo efectos importantes. Lo he dicho jocosamente en otros espacios. Hay asuntos que se investigan en lo educativo que tal vez tengan cercanía con otros campos. Voy a poner un ejemplo, pues así como un poquito trivial, pero yo no me imagino a un grupo de ingenieros civiles montando un puente, armando un puente bajo esta lógica del método a posteriori, ¿cierto? O sea, ese puente, aunque en Colombia pues también se caen los puentes con métodos muy validados, pero yo no me imagino, ¿cierto? Diciendo, bueno, vamos a montar este puente desde la experiencia como acontecimiento. No, por supuesto, grandes avances en el ámbito de la física, en el ámbito de las ciencias médicas, se han producido desde dinámicas que implican
investigación explicativa, investigación con base empírica. La pregunta es, cuando hablamos de experiencia, y yo creo que ese es un concepto fundamental que compartimos en las 3 líneas, así como el de contexto, cuando hablamos de experiencia, ¿de qué manera investigamos la experiencia? Para nosotros en esta línea de arte, de pensamiento narrativo y de otros sistemas simbólicos, es fundamental pensar la experiencia. Y desde esta perspectiva, sentimos que esta manera de investigar puede ser más pertinente o más que pertinente, que puede ser un camino posible para transformaciones reales en las instituciones educativas, en donde hay experiencias de maestros que enseñan, pero también experiencias de estudiantes que nos enseñan también cosas, pero que se están formando a la vez, ¿cierto? De acuerdo, como en este caso que yo pienso que también la metodología, si se quiere, a partir de la cual se ha orientado el semillero, tiene que ver mucho con esta como horizontalidad desde la cual asumimos el proceso de enseñar y de aprender y de conocer, ¿no? Aquí creo que tiene lugar eso, la pregunta, la experiencia, por supuesto, porque todo lo que hemos presentado tiene como la transparencia de la experiencia. Entonces, está muy relacionado también con la manera como marcha en la práctica el grupo de investigación y este espacio de formación permanente. Bien, que tengan una buena tarde entonces, buen descanso. Nos vemos dentro de una semana para seguir conversando. Hasta luego.